Así que, Padre, bienvenido al espacio de Escuela de Formación Cristiana. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sobre todo lo que yo pretendo es compartir el amor por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y las herramientas que he ido como cosechando a lo largo como para acercarme mejor y aprovechar mejor de la palabra, ¿no? Bueno, yo empiezo, va a ser una cosa introductoria en el sentido de que podríamos entrar al estudio de cada uno de los 73 libros de la Biblia, pero bueno, eso nos da para varios. De hecho se hace así en muchos años, ¿no? Y es solo introductorio. Pero por lo menos tener algunas de las claves que creo yo que son las que a nosotros nos pueden abrir de una comprensión cada vez más profunda de la palabra. Es decir, no para decir que mágicamente vamos a entender todo de la Biblia, sino que la llave para entrar, ¿no? Y uno después tiene que entrar, ¿no? O como un mapa, si quieren, ¿no es cierto? Un mapa para conocer un país, ¿no es cierto? Bueno, les doy el mapa, evidentemente conocen el país, pero sirve para orientarse, para no perderse. Esa es un poquito la imagen que querría, con la que querría más o menos lo que vamos a hacer. Y partimos fundamentalmente de esto de que, bueno, aquí tenemos un libro que es la Biblia y lo más evidente, no necesita ninguna prueba, lo que salta a la vista. Si yo les pregunto qué es la Biblia, lo que salta a la vista y nadie tiene necesidad de libro, ¿verdad? Lo primero, un libro. Eso que parece tan tonto y tan evidente, tan obvio, tan de cajón, no lo solemos tomar en serio. Cuando decimos que es un libro, decimos que está escrito por gente y que además está compilado en la forma de un libro, está compuesto como un libro. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta de que la Biblia tiene que tomarse en serio su carácter de libro, es decir, un producto literario. Y entonces uno, así como lee, no sé, la Odisea o lee Rayuela de Cortázar, o lee, qué sé yo, Cien años de soledad, o cualquier libro, de que se trata de un libro, ¿no? Entonces uno tiene que, si es un libro, uno tiene que decir, bueno, tengo que empezar a leerlo y leerlo respetando las reglas de verdad, porque el autor, cuando lo ha escrito, nos ha dejado pistas de cómo quiere que ese libro sea leído. Por lo tanto, no se puede leer un pas, porque uno dice, bueno, pero un texto fuera de contexto se convierte en pretexto, decía un profesor mío, ¿no? Es decir, si queremos entenderla, en primer lugar tenemos que respetar su carácter, las ciencias de la lingüística, las ciencias de la literatura, todas esas nos van a ayudar a entender mejor la Biblia. Si alguien estudia lengua, bueno, todos los elementos que tiene de su formación profesional, bueno, eso le ayuda también a entender mejor la Biblia. Pero en segundo lugar, además de saber que es un producto literario, que es un libro, uno dice, bueno, pero la Biblia no es un libro escrito anteayer, ni hace 2 meses, ni hace... Y no es de esos libros que como los bestsellers, esos que uno compra hasta en el supermercado, no sé, son escritos por un autor que buscó un editor hace unos cuantos años frente a una portátil a escribir, ahí alquiló una casita junto a un lago y mientras tomaba su whisky y tenía la lamparita y corriendo se puso a escribir, en 2 meses terminó su libro, llamó al editor. Bueno, esa es la idea que se nos metió a nosotros de autor y de libro, ¿no? Pero este libro no fue escrito hace mucho, pero mucho tiempo, en otro contexto histórico diferente del nuestro, en otro contexto geográfico diferente del nuestro, en otra diferente de la nuestra, en otra lengua diferente de la nuestra, ¿no? Entonces, se trata de un trocito del pasado que se ha conservado y viene al presente. No es solo un producto literario, como lo sería otro libro, sino también un producto histórico.
Es decir, detrás de este libro hay una historia. Y de hecho, si bien no es un libro de historia, es un documento histórico. ¿Qué diferencia hay entre un libro de historia y un documento histórico? Y bueno, un libro de historia normalmente una historia reconstruida por los historiadores, pues ahí tiene toda la perspectiva de cada uno de los historiadores que la escribe. Entonces uno puede leer de corrido un libro, de enterarse más o menos de qué ha pasado según la sucesión cronológica de los hechos, según las causas y los efectos que han ido encadenándose para producir esa historia, ¿no? Pero es un documento histórico. ¿Qué significa que es un documento histórico? Y bueno, así como nosotros podríamos ir a la casa histórica, o no sé dónde estará ahora, y recuperar el papel donde fue escrita la Declaración de la Independencia y ver las firmas de de los congresales que estuvieron presentes. Ese texto es un trocito del pasado, es un fragmento que viene del pasado, y es un documento histórico. Vale decir, con ese documento, con ese fragmento, otros fragmentos, ¿puedo yo reconstruir la historia del pasado? Sí, efectivamente, me puede servir para reconstruir acontecimientos del pasado. Entonces la Biblia es también un producto histórico, un producto de personas que vivieron y hablaron, escribieron, actuaron, padecieron, sufrieron, disfrutaron, ¿no? Pero en tercer lugar, y aquí viene una cosa como más específica para nosotros nos acercamos a la Biblia no porque sea simplemente un libro bonito e interesante, aunque lo es, no simplemente porque es un documento histórico y podemos servirnos para reconstruir la historia de Israel o la historia de Jesús o la historia de la primera comunidad cristiana. No solo por eso. Nos acercamos a la Biblia porque en ella encontramos el testimonio de fe de la comunidad cristiana a la que nosotros pertenecemos y queremos pertenecer. La Biblia es un testimonio de fe, por lo tanto no es solo un producto literario, no solo un producto histórico, sino además un producto teológico. Es decir, está escrito dar testimonio de la fe que profesaban aquellos que la escribieron, y para hacernos posible a nosotros entrar en ese mundo y vivir esa misma aventura, vivieron aquellos que nos lo legaron. Porque si no, nos tendríamos que preguntar nosotros por qué leemos estos libros, estos 73 y no otros. ¿Quién dice que puede haber otros libros más interesantes? ¿Por qué no está la carta de Diogneto? ¿Por qué no está la Didache en el Nuevo Testamento, si son más antiguos todavía que algunos de los que se escribieron? ¿O por qué no está el libro de Enoch? ¿O por qué no está el cuarto de Esdras? No sé. Bueno, porque estos son los libros que la comunidad cristiana, la comunidad creyente, y la iglesia han puesto en mis manos y me han dicho, toma y lee, esto es palabra de Dios, ¿no? Es decir, esta es la norma de tu vida cristiana, la regla de la fe. Y entonces, estas serían como tres características que como para mí son fundamentales para acercarse a la Biblia, entrar en el camino de la comprensión de su mensaje, tomarse en serio su naturaleza de libro, obra literaria, tomarse en serio su carácter histórico, del fragmento que viene del pasado, que nos conecta con ese pasado, y tomarse en serio su carácter de testimonio de fe. Es decir, lo que, así como terminaba el domingo pasado, ¿fuera? ¿O cuál fue? Sí, el domingo pasado, ¿no? El Evangelio de Juan, esto puede servirnos a nosotros para ubicarnos en esto, porque dice cuál es la intención de ese capítulo 20 de Juan, que se ve que es uno de los finales del Evangelio, aunque después tiene otro final en el capítulo 21. Dice, realizó, después de contar el primer encuentro con Jesús resucitado de la comunidad de los apóstoles, dice, Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos escritos en este libro. Realizó otros muchos signos. Para Juan, los acontecimientos, las acciones de Jesús no tienen tanta importancia por la materialidad del acontecimiento, sino por la intención que hay detrás. Dice, sí, Jesús realizó muchos otros signos que no se encuentran en presencia de sus discípulos, realizó otros muchos signos que no en este libro. Estos, los que están escritos en este libro, estos signos, estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Para qué se escribe la Biblia? Para que ustedes crean. Y para que creyendo, es decir, se trata del testimonio de fe de la comunidad ofrecido a los que queremos emprender un camino de fe que conduce a la vida. Bien, dicho esto, nosotros entonces ya, precisamente porque nos situamos en este tercer nivel, entonces tenemos, tenemos todo el derecho a partir de esta convicción. Para nosotros la Biblia es palabra humana, por supuesto, pero es palabra de Dios en palabra humana. Y por eso yo les invitaría a que empecemos simplemente teniendo como guía un documento que de alguna manera sintetiza en torno a la palabra de Dios, y que es un documento que ya ha cumplido sus años, es parte del Concilio Vaticano II. Del Concilio Vaticano II nosotros recordar muy mucho, pero por lo menos tenemos recogidos en alguna publicación, en libritos, 16 documentos finales de ese concilio, uno de los cuales, uno de los grandes documentos que se llaman constituciones, es decir, los documentos más importantes, constitutivos, fundantes. Uno de ellos es la Constitución, dogma, la divina revelación, conocida por las dos primeras palabras con las que empieza el texto, es decir, Dei Verbum, palabra de Dios, la palabra de Dios en realidad, porque Dei Verbum sería la palabra de Dios. Entonces, en ese documento, que es aprobado en el año 1900, promulgado en el año 1965, es decir, en la última sesión del concilio, trabajado durante 4 años, ¿no?, de discusiones, de diálogo, de búsqueda, de estudio, de consulta, etc. Allí encontramos resumido de manera todo lo que la Iglesia cree acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no?, de la revelación de Dios a los hombres, la Sagrada Escritura. Son 26 numeritos, 26 puntos, algunos con un solo párrafo, otros 2 párrafos, otros 3. Me voy a fijar, voy a partir del número de la Dei Verbum, que empieza diciendo así: Dios habla en la Escritura, en la Biblia, Dios habla por medio de hombres y en lenguaje humano. Fíjense, ese es el punto de partida. En realidad, el latino lo dice no como una afirmación así directa, sino que lo dice como algo que ya se supone, como algo sabido. Dice, habiendo hablado Dios a los hombres por medio del lenguaje humano, y ahí viene lo que quiere decir el número 12, que es el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los quieran decir, y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Vale decir, si Dios habla en la Escritura por medio de hombres, bueno, entonces tenemos que atender al lenguaje humano de la Escritura para poder llegar a comprender la palabra de Dios. Dios, para que nosotros le entendiésemos, para que nosotros pudiéramos captar su mensaje, acoger su comunicación, traduce lengua en una lengua comprensible por nosotros, es decir, traduce su palabra al lenguaje humano. Si yo quiero que ustedes me entiendan, yo puedo en castellano, porque es la lengua que vamos a entender, ¿no? Si viene alguien y quiere ser entendido, no nos podrá hablar en su lengua original, sino que tendrá que adaptarse a nuestro lenguaje, porque nosotros entendamos algo. Así Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Vale decir que si nosotros queremos disfrutar, libar la dulce miel de la palabra divina, necesitamos morder todo el espesor humano de ese panal en el que viene esa palabra divina. No se puede llegar, digamos, directamente a Dios si uno no pasa por todo el espesor de la palabra
humana. Es comprender la palabra humana expresada en la Biblia. Sé que después, enseguida, del número 12, después del número 12 viene el número 13, ¿verdad? Una aritmética, por lo menos, normal. Bueno, después de esta enseñanza de la Dei Verbum, el número 13 dice: sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura nos da la admirable condescendencia de Dios. Es decir, esa adaptación que hace Él, se adapta a... Ya eso mismo, ya es un mensaje interesante. Antes de saber qué nos dice Dios, ya el modo elegido para decirlo, ya el modo elegido por Dios para dirigirnos, que tiene que ver con esa adaptación a nuestra manera de entender y demás, ya eso dice mucho de la actitud que Dios tiene para con nosotros. Condescendencia, de ese deseo de adaptarse, como si vos querés hablar con una criaturita de 2 años o de 3 añitos, te agachás, te pones a su nivel y le hablas de manera que te pueda entender. ¿Eso por qué? Porque lo querés. Entonces ya la misma condescendencia que Dios tiene, esa adaptación, ese esfuerzo que ha hecho para adaptarse a nuestro lenguaje, habla del amor que Dios nos tiene, de la misericordia con la que nos trata, ya es parte de su mensaje. Entonces la forma ya es un contenido. El gran antropólogo ese famoso en la UNESCO que se llamaba Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Decía, sí, es un mensaje, el medio utilizado. Por eso dice el texto, sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura nos muestra la admirable condescendencia de Dios para que aprendamos y cómo adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita. Entonces, la admirable condescendencia nos cuenta, dice, del amor inefable que nos tiene, precisamente porque adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con providencia solícita. La palabra de Dios dice enseguida, y aquí viene un ejemplo que nos va a ser clave para nosotros, para que entendamos la naturaleza de la Biblia, de qué se trata, qué es la Biblia. Fíjense lo que dice el número oración. La palabra de Dios, expresada en lenguaje humano, en lenguas humanas, la palabra de Dios expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano. Claro, al hablarnos en lengua humana, se hace semejante al lenguaje humano. Así como el Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Fíjense que el punto de referencia lo pone el concilio en la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios se hace hombre. La palabra de Dios se expresa en lenguaje humano. Vale decir que entre el Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y la Biblia hay como una impresionante analogía, ¿no? Así como la Biblia es palabra divina y palabra humana, así Jesucristo y hombre verdadero, decimos nosotros, ¿no es cierto? Y así como la palabra del Eterno Padre se hizo carne en las entrañas purísimas de María por obra de tu Santo, así la palabra de Dios se hace palabra humana, palabras humanas, por obra y gracia del Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados por escrito este texto para elaborar esta obra literaria. ¿Se entiende, verdad? Es decir, si queremos entender teológicamente la Biblia, aquí está, si queremos entender del misterio de la encarnación, la palabra de Dios en las entrañas de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien, fíjense, aquí tenemos como una clave teológica, ¿verdad? Desde esta clave teológica nosotros entendemos por qué tenemos que empezar a valorar el lenguaje humano de la Biblia. Y bueno, porque si es la manera que Él ha elegido para llegar a nosotros, entonces es la manera como nosotros podremos llegar a entender su palabra. Bien,
Lenguaje, hablamos del lenguaje humano, ¿no? El lenguaje, entonces, ese sería como esta introducción que yo querría hacer ahora, pasa por ahí, ¿no? Por tomar conciencia del lenguaje humano de la Biblia. Y cuando hablamos del lenguaje, hablamos de una característica de los seres humanos, ¿no? Solo los seres, lo que puede llamarse propiamente lenguaje, ¿no? Bueno, los perritos ladran o se huelen, esas son como formas de mensaje, pero no son del todo, son libres, ¿no? Pero nosotros tenemos esa capacidad del lenguaje, ¿no? Eh, Aristóteles decía eso, ¿no? Que el hombre eh, es el animal que tiene palabra, tiene la capacidad de la palabra, ¿no? Algunos traducían como animal racional, pero eso es empobrecer la Aristóteles, ¿no? Bueno, es decir, el hombre tiene esa capacidad que no tienen los otros seres creados de comunicarse, de estar propiamente ese deseo de comunicarse. Y fíjense que esa capacidad y ese deseo de comunicarse y esa facultad de comunicarse a través del lenguaje es un reflejo de su naturaleza de imagen de Dios. Y sí, porque fíjense el texto de San Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, Juan empieza diciendo, al principio existía la palabra y la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. Él ya estaba en el principio junto a Dios. Empieza, ¿no? Al principio, al principio ya existía la palabra estaba vuelta hacia Dios, la palabra era Dios. Podríamos traducirla en criollo, del principio, desde siempre, Dios tenía ganas de comunicarse. La palabra estaba ya en el principio en Dios, ¿no? Es decir, Él comunicarse con nosotros. Y podemos decir, sin equivocarnos, que nos crea con la intención de comunicarse con nosotros. Más aún, intención de comunicársenos, de dársenos, ¿no? Por eso el lenguaje humano el lenguaje es como un rasgo que refleja algo de Dios en nosotros, ¿no? El misterio de nuestra persona también tiene que ver con eso. La palabra es constitutiva del ser humano, ¿no? La capacidad del lenguaje. Fíjense que el texto de las primeras páginas del Génesis, el Génesis capítulo 2, nos muestra ese hombre salido de la mano de Dios, de la arcilla del suelo y en el que ha insuflado su propio aliento de vida, y lo pone allí en el Edén y empieza a su ámbito para adaptarlo a sus necesidades y todo eso que hace el ser humano desde el comienzo de su existencia, pero después resulta que Dios dice, bueno, que el hombre esté solo, ¿no? Voy a hacerle una ayuda que le sea semejante, que le sea adecuada. Y entonces va creando los animalitos, ¿no es cierto? Y va creando todo lo haciendo pasar por delante del hombre y dice, eh, ah, mm, dice, porque todos los animales del hombre le pusiera. Entonces va el hombre como poniéndole nombre a todas las cosas, a todos los animales. Es como el hombre el creador, ¿no? Y poniéndole un nombre, de algún modo, ese nombre es la relación que las cosas tienen con él, ¿no? Dar un nombre es sacar del anonimato, ponerla en el horizonte de vista del hombre, ¿no? Es decir, hacer que entren en ese foco de luz que es su conocimiento, y entonces nombrar, nominar, es también de alguna manera dominar, porque así se enseñorea de la creación poniéndole un nombre, dándole un lugar en cada una de las cosas. Y sin embargo, dice el texto del Génesis, todo muy lindo, pero el hombre no encontró en ello la ayuda adecuada. Por eso entonces Dios crea a la primera pareja humana, crea a la mujer, es decir, semejante en todo al varón, ¿no es cierto? Como adecuado. Y ahí sí el hombre exclama, esta sí, que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, etcétera, ¿no? Porque es alguien con quien debe hablar, un diálogo, alguien con quien puede comunicarse
de verdad, ¿no? No solo comunicar cosas, sino comunicarse de verdad. Entonces, ese lenguaje que quiere dar un nombre a las cosas, llamar a la existencia humana a las cosas, es su capacidad de ordenar las cosas, de hacerse cargo de las criaturas, de hacerse cargo del universo que tiene. Es en ese lenguaje donde va descubriendo su propia inclinación a conocer, su propia inclinación a comprender, nombre de alguna manera la comprensión que el hombre tiene de las cosas, ¿no? Tomar posesión de las cosas y tomar posesión de sí mismo, autocomprenderse en esa relación. Fíjense, ese lenguaje le va haciendo que el hombre se inserte en un mundo de relaciones con las cosas y en un mundo de relaciones humanas. A través de ese lenguaje entabla el hombre comunicación con los demás, con sus semejantes, con los otros seres humanos. Y nosotros vamos a encontrar en la Biblia la palabra de Dios expresada en el lenguaje humano, es decir, en ese lenguaje que es el que las personas humanas utilizamos para comunicarnos y para con los demás. ¿Qué características tiene ese lenguaje? Porque eso sería interesante, entonces, describir cómo funciona para poder decir, bueno, la Biblia, el lenguaje de la Biblia tiene esas mismas funciones y habrá que tomarlas en cuenta. Fíjense, una primera función del lenguaje, una primera utilidad que le sacamos al lenguaje es la posibilidad de formar, ¿no? La función referencial de las cosas, ¿no? Decimos termo, ¿no es cierto? Y este es un termo. Decimos, hoy hace frío, hoy hace calor, qué sé yo, ¿no es cierto? Cada una de las usamos para informar, están sacándole jugo al lenguaje en una de sus funciones, solamente que es la función informativa. Pero además también nos dirigimos a otras personas para llamarlas, para pedirles cosas, para ordenarles cosas, ¿no? Entonces, esa función acude al otro, a la segunda persona, ¿no es cierto? Es la función apelativa del lenguaje, ¿no? Pero no solo eso, sino que además el lenguaje sirve para sacar de nuestra interioridad nuestras emociones, nuestras ideas, es decir, es también la palabra un medio para expresarnos, ¿no? Esa es la función autoexpresiva del lenguaje. Y bueno, todas esas funciones del lenguaje están también en la Biblia. La Biblia no solo contiene información, ¿no? Leemos el Evangelio para acerca de Jesús. Bueno, sí, también dice cosas acerca de Jesús, pero no solo. Esa palabra de Dios también es la expresión de la experiencia que vivieron ese texto, ¿no? Entonces ahí en el texto está documentada, está testimoniada la experiencia de fe de esa gente. Es decir, no solo informa, sino también expresa. No hay más que leer un salmo para darte cuenta de que no se agota el lenguaje del salmo en la función informativa del lenguaje. Evidentemente que en el salmo todo el sentimiento y toda la vivencia de fe de los autores de los salmos, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que además otros, es decir, nos interpelan, no nos dejan iguales, nos están exigiendo una respuesta de algún modo, ¿no? Entonces, si uno lee un texto profético, una invitación o una predicación de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, invitándonos a la fe, a la conversión, al cambio de vida, ¿no? Bueno, todas esas son del lenguaje humano asumidas por la palabra de Dios, porque cuando esa palabra de Dios se expresa en lenguaje humano, asume todas estas funciones del lenguaje de la que estamos hablando. Pero me detengo en otra que no hemos nombrado, aparte de informar, de apelar al otro, o de interpelar y de expresar la interioridad de quien escribe, en el lenguaje humano también tiene otra función que con algo que no es simplemente un contenido, ni una orden, ni un sentimiento, sino que incluso es más básico. Yo suelo poner el ejemplo de la criaturita que a la noche
Entonces, el papá y la mamá lo llevan a la cama, lo tapan, le dan un beso, buenas noches, le apagan la luz, se van a su pieza y al rato la criatura le grita, mamá, ¿no es cierto? Entonces la madre pensando, digo, bueno, tendrá frío, tendrá sed, le tendré que llevar un vaso, es decir, a ver, intenta adivinar cuál es la información contenida ese mamá. Y la madre dice, ¿qué? Y la criatura dice, nada. Y cierra los ojos y se duerme. Entonces, ¿qué fue puesto allí en acto en ese momento? No era una función informativa, no estaba diciendo tengo frío, ni autoexpresiva, tengo miedo, ni apela a taparme, no. Una función todavía más básica, ¿no? El mamá de la criatura tenía solo la intención de que, que la madre estaba allí presente, que la mamá y el papá están al lado, que le escuchan, que lo oyen, que en el caso de que tuviera miedo, que tuviera frío, que tuviera lo que tuviera, va a bastar con que él hable para que su madre o su padre le escuchen. Es decir, esa función es la función fática del lenguaje, que busca establecer el contacto, busca corroborar que el contacto existe, ¿no? O establecer ese contacto. Es como quien diría interruptor que cierra el circuito para que la corriente comience a fluir en el circuito y empiece a funcionar, ¿no? Es como el interruptor, esa función fática del lenguaje en práctica. Y es decir, es la función del lenguaje que hace presente al otro en la comunicación. Y fíjense que parece parecer como desapercibida, y sin embargo, cuando uno abre la Biblia, justamente busca esa comunicación. Y debería ser consciente de que cuando uno lee un texto, ¿no? Está leyendo el texto del Evangelio de hoy, ¿no es cierto? Y diciendo, tanto Dios mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿no? Del texto de capítulo 3, versículo 16 del Evangelio. Y claro que hay una hermosa expresión allí, también hay una verdad contenida en ella, nosotros podemos entender ese amor tan grande que Dios tiene y que se manifiesta en ese envío de su propio Hijo. Bueno, todo eso es verdad. Pero antes de esa información, o antes de esa y que experimentamos en la palabra, lo primero que tendríamos que darnos cuenta de que en la Biblia Dios está hablándonos, es decir, hay alguien que te está hablando, dirigiendo a vos, ¿m? Alguien que está queriendo hablar con vos. Es decir, aquí hay alguien detrás de este texto, hay alguien que se está queriendo comunicar con que nada. Porque ese establecer, digamos, esa palabra en su función fática, en su función de establecer el contacto, en realidad es función para todo lo que pueda venir después. Solo si se establece ese contacto podrá continuar habiendo un diálogo, una comunicación, ¿no? En primer lugar, entonces, como Pablo VI en su ese gran papa, durante la época del concilio, todavía no había terminado, en el año 1964, es su primera carta encíclica a todos los cristianos del mundo, a todos los hombres de buena voluntad, que es una encíclica que se llama Ecclesiam Sumum y que habla del diálogo. Y dice él en uno de los textos, el diálogo dice, antes de establecer un coloquio, de intercambio de palabras que van y que vienen, de establecerse ese diálogo así, de convertirse en intercambio de palabras o de informaciones. Antes de eso, dice, el diálogo es la atención de uno vuelta hacia el otro. Es decir, antes del diálogo es el volverse hacia el otro, el prestarle atención, ¿no? Esa vuelta de la persona, ese volver el rostro, ese prestarle atención, ese tomarlo en serio, ese establecer esa comunicación, eso me permite un diálogo. Lo mismo entonces cuando yo abro el texto del Evangelio, abro el texto del libro del Éxodo, abro el libro de los Salmos y quiero dar
a comprender esta palabra, lo primero que tendría que hacer yo es percatarme de que en este texto alguien está hablando, alguien quiere comunicarse, no, comunicárseme a mí. Alguien quiere comunicarme lo más profundo suyo. Entonces la palabra humana, de la palabra de Dios en palabra humana, es una palabra que libera toda la riqueza personal del que habla, ¿no? Toda la interioridad se expresa en esta palabra. La palabra entonces, así en la comunicación humana, han visto ustedes, cuando se establece, uno va diciendo algo, yo ando con vos, algo que estaba en mí, gracias, en virtud de mi palabra, la palabra que te digo, algo que estaba en mí empieza también a estar en vos. Esa idea, ese proyecto que estaba dentro de mí, empieza a estar en vos porque te lo acabo de comunicar a través de mi palabra, ¿no? Si ese diálogo es recíproco, también vos me empezás a decir algo a mí y eso que estaba dentro tuyo empieza también a estar dentro mío. Cada vez crece dentro del mío un patrimonio de cosas que nos son comunes, ¿eh? Entonces ya no estoy solo yo y vos, sino que ahora podemos llamarlo nuestro, lo nuestro, que no es solo mío y tuyo, sino que ahora está compartido. Y eso gracias a la que hemos establecido. Ese patrimonio común entre vos y yo es lo nuestro. Pero lo nuestro no es solo eso objetivo, ese patrimonio en común vos y yo. Lo nuestro también es la relación que se ha creado gracias a esa comunicación. Es decir, lo nuestro es el nosotros, nosotros. Y fíjense ustedes, antes de establecer este diálogo con la mayoría de ustedes que no conozco, ¿no es cierto? Antes existía yo, pero hace una media hora que existe algo que no existía antes. Existe una realidad nueva, nosotros, en el que yo también me incluyo. Y ese nosotros existe gracias a la fuerza creativa de la palabra. Bueno, hasta ahora he hablado yo mucho, escucharlos, por supuesto, para que el diálogo fuese más real. Pero bueno, es para mostrar, para que caigamos en cuenta de la riqueza que tiene la palabra. Expresa, evoca toda mi interioridad y la expresa, apela a tu respuesta, a tu buena voluntad, crea un nosotros, abre las posibilidades de un futuro, porque ahora este nosotros podría tener una historia futura, ¿no? Fíjense, eso pasa clara en la amistad o en el noviazgo, ¿no? Uno se conoce y personas desconocidas establecen un diálogo y esa comunicación, ¿no?, hace y ese nosotros puede ir creciendo, puede ir teniendo una historia. Es decir, la palabra es también creadora de un futuro, ¿no? Un futuro. Bueno, es toda la riqueza que la palabra de la Biblia puede desatar, puede descargar como riqueza y toda la historia que puede nosotros de verdad nos tomamos en serio esta aventura, esta invitación que nos hace la palabra de Dios eh, de trabajo, de dialogar con Dios y de empezar con Él esta historia nueva. Fíjense, la palabra, después de todas estas funciones que hemos descrito, cuando la palabra humana se realiza plenamente, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que da lo menos palabra? ¿Cuándo podemos decir que cumple su vocación? Es decir, aquello para lo que Dios la ha creado, la palabra. Fíjense, la plenitud de la palabra se da en el lenguaje de la amistad y del amor. En el lenguaje de la amistad y del amor es donde mejor se usa la palabra. Al contrario, cuando la palabra se usa para ofender, cuando se usa para herir, cuando se usa para mentir, la estoy desnaturalizando la palabra no está hecha para eso, la estoy prostituyendo, la estoy mal usando, estoy abusando de la palabra
porque la palabra está hecha para comunicar lo mejor de mí y para establecer la mejor de las relaciones, unión. Entonces, la plenitud de la palabra humana se da precisamente cuando en el contexto, el lenguaje de la amistad y del amor. Allí se sintetizan todas estas funciones, allí se supera incluso el nosotros y se abre a la posibilidad de incluir otros en el nosotros, ¿no? Otros tú, que que se vuelvan yo en este diálogo que se abre en una comunidad mucho más amplia, ¿no? Es muy bonito el texto, si tienen una oportunidad ahí, la liturgia de las horas, en el día de la fiesta de San Agustín, y el de Santa Mónica, el 28 de agosto, ese día 7 de agosto, 28 San Agustín, 27 Santa Mónica, se lee en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, eh, un texto de las confesiones, hay una memoria del último diálogo que tuvo Agustín con su mamá, Mónica, y cómo hablando de cosas de Dios y compartiendo sus experiencias de oración. Precisamente en ese diálogo ellos sienten que superan su encuentro entre ellos dos y que de algún modo se elevan hacia Dios, ¿no? Y bueno, San Agustín se da cuenta, al día siguiente se muere Mónica, entonces San Agustín se da cuenta de que ese diálogo y esa comunión perduran ahora con su madre en el cielo, ¿no? Pero cómo el diálogo nos abre, esa palabra humana, ese diálogo humano nos abre a esa plenitud viva que es la de la comunión con Dios, ¿no? Bueno, todo esto que nosotros estamos diciendo es lo que entiende el concilio para entender la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia no es un reservorio de citas para probar una doctrina simplemente, ¿no? Debemos nosotros agarrarnos a pedradas bíblicas con otros, ¿no es cierto? Así en vez de tomar piedras materiales, nos tiramos con citas bíblicas, ¿no es cierto? Aquí la Biblia, pero la Biblia dice tal otra, pero la Biblia, bueno, no está hecha para eso la Biblia, ¿no es cierto? No es un depósito de citas para tirarnos por la cabeza con otros, sino precisamente el modelo de la auténtica comunicación humana que nosotros deberíamos seguir. Yo les aconsejo que, bueno, está en internet también, si no lo tienen el concilio, los documentos del Concilio Vaticano II, que lo busquen en internet y busquen y lean el número 2 de la Dei Verbo, ¿no? Con esto redondeando este momento. Dice, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Quiso Dios, por su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo el misterio de su voluntad. Es decir, más que enseñarnos cosas, Dios quiere abrirnos su corazón. Abrirnos su corazón. Diciendo el texto, por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre, participar de la naturaleza divina. Es decir, la revelación que Dios lleva a cabo a través de la historia y en la Biblia tiene que dirigirse a cada uno de nosotros, manifestándose a sí mismo, abriéndonos las puertas de su corazón para darnos naturaleza divina. Por la revelación pueden los hombres llegar al Padre en Cristo, en el Espíritu Santo. Y dice así, en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitar a vivirlos en su compañía. La finalidad de la palabra de Dios escrita en la Biblia es abrirnos a nosotros de entrar en el corazón de Dios. Dios nos abre las puertas de su casa, de su corazón. Dios trata con nosotros, conversa con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía.
este texto de la Dei Verbum está lleno de citas de la Biblia que sería interesante a leer una por una para entender bien el sentido de estas expresiones. ¿Por qué los padres conciliares han elegido estas expresiones para hablarnos de Dios en la Biblia? Y del número 2 salto al número 21. Que dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Así como adoramos la presencia de Cristo en la Eucaristía, la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. Así como conservamos en la Iglesia una reserva eucarística y en el sagrario, así aquí se conserva una reserva turística, una presencia de Dios que también quiere darse a nosotros como alimento. Y dice después: no ha dejado nunca la Iglesia, sobre todo en la liturgia, ha dejado nunca de tomar y de distribuir entre sus fieles el pan de vida que ofrece la doble mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Y más adelante dice: es que en los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos, conversar con ellos. Esta es la idea, misma idea del número 2, ¿no? En la Biblia, el Padre, Dios, el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos, ¿no? Hay una imagen bonita de San Agustín cuando quiso de los libros sagrados, dice la Biblia, dice, ¿qué imagen les pondría? Miren, la Biblia es como la carta que el Padre lleno de amor le escribe a sus hijos que el país extranjero, que están lejos de la casa y de la patria. La carta. Quizás ahora no se entienda mucho eso de la carta. Yo sí soy del tiempo, todavía conservo ahí en aquellas cajas algunas cartas que me interesan conservar. Cuando uno recibía una carta, entonces uno no solo la volvía a leer y la volvía a leer y la volvía a leer, y pues si ya sabe lo que dice, bueno, pero cuando uno leía esa carta de esa persona querida, es como que escuchase de nuevo la voz y como que se hacía presente esa persona. Y no solo uno la leía, sino que además la olía y la besaba y la llevaba en el pelo, ¿no es cierto? Y la llevaba consigo. ¿Por qué? Porque esa carta me traía la presencia de la otra persona, ¿no? Es lo que dice el texto de la Biblia, ¿no? Los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos, sale al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento, alimento y vigor de la iglesia, alimento y fuerza de la iglesia, vida y permanente de vida espiritual. Por eso se aplican a la escritura de un modo especial aquellas palabras que dicen: la palabra de Dios es viva y es de edificar y dar herencia a todos los consagrados. Bueno, esto como para comenzar, esto es una degustación, ¿no es cierto? No es para empacharse, es para degustar. Si a uno le gusta la comida, ahora pide más. Entonces, hasta aquí llego yo, ¿no es cierto? Podríamos seguir más, pero me parece importante que ahora podamos tener un mínimo diálogo, aunque